mañana con 38 minutos. Le damos la bienvenida al presidente regional de Renovación Nacional, Gabriel Vega, y al presidente regional del Partido Socialista, Juan Marco Enríquez. Buen día a ambos, bienvenidos. ¿Cómo están, Gabriel, Juan Marco? Buenos días, un gusto estar esta mañana con ustedes. Agradable, más agradable que los otros días. Agradable, lo hablábamos fuera de micrófono. Hoy día se siente calor a diferencia del resto de la semana y de las últimas semanas, ¿no? Tener 3 grados sobre cero en estos momentos con -1 de sensación térmica es bastante distinto a lo que ha pasado en los días anteriores. A ver, Gabriel, parto contigo. ¿Cuál es tu visión respecto de lo ocurrido en el día de ayer? Porque las votaciones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, fueron sorpresivas para algún sector de la centro-derecha, lo que redundó finalmente en que los senadores de Chile Vamos hayan decidido, a voz de Andrés Alamán, ayer en un video que se hizo viral, no concurrir al Tribunal Constitucional y minutos después que salga un comunicado de prensa desde la presidencia donde se diga que hoy día, en un ratito más, el presidente Piñera va a promulgar la ley del retiro del 10%. La verdad es que siempre, a lo menos muchos desde la centro derecha han querido poner los problemas económicos de la clase media en el tapete. Tuvimos una disputa ahí nosotros mismos y parte de Renovación Nacional y también de otros partidos con una contraposición con el gobierno en un tema que no estaba en el programa ni en el imaginario posible cuando se conforma la coalición de gobierno y el plan de gobierno. La verdad es que han habido medidas contundentes por parte del fisco, por parte del Estado, por parte del gobierno para muchos sectores sociales y faltaba dónde llegar. Había un sentir mayoritario, así entendido por las mediciones más formales, las más o menos serias, encuestas que te decían de que la gente estaba muy de acuerdo con esto, y la verdad es que al final lo contradicho o todo lo resuelto aquí, a lo menos dentro de Renovación Nacional, que no estuvo exento de polémicas también por temas de acusaciones entre diputados, pero más allá de eso, en lo institucional, hablar de la propiedad individual de un programa basado en la capitalización individual y donde por fin el Estado se sale de este paternalismo de cuidarte hasta que sea necesario y podamos echar mano excepcionalmente a esto, me parece que son principios muy propios de la centro-derecha, sobre todo de Renovación Nacional, y no veía forma, a lo menos yo, es un muy buen argumento de que es una mala política y de que trae problemas en las futuras pensiones, incluso en la posiblemente muy leves en la economía actual, pero me parecía bastante razonable muchas de las posiciones que se tomaron dentro de Renovación Nacional y que se termina aprobando con gran parte de los votos de nuestras bancadas, que son de las más grandes del país. Juan Marco, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Hubo anuncios contundentes, como dice Gabriel, según tu punto de vista? No, yo creo que con el momento de que uno analiza lo que ha sido las medidas que ha tomado el gobierno para apoyar a las familias, nos encontramos de que la cobertura ha sido muy escasa. Son muy pocos los beneficiados y la excesiva burocracia para poder tramitar los beneficios ha dejado a gran parte también de los posibles beneficiarios fuera. Estábamos además, la cobertura que teníamos era para un sector muy reducido de la población. Y se necesitaba en forma urgente cambiar los mecanismos, buscar ampliar la cobertura y llegar a aquellos ciudadanos que al inicio de esa crisis, si bien estaban endeudados, hoy pasaron a tener una peor situación producto de ella, y que los medidores que tenemos en la sociedad, en el gobierno, no los hacían clasificar para beneficio. Lo que entendió la ciudadanía, y por eso el gran respaldo primero ciudadano y después parlamentario, tiene relación con algunos criterios que tiene este beneficio, ¿te fijas? Tiene una gran cobertura, llega casi a 11 millones de chilenos que están afiliados a la AFP hoy día. Tiene el criterio de la universalidad, los 11 millones pueden hacerlo, no necesitan ni un trámite más que ir a su AFP y hacer la solicitud, ¿te fijas?
Y yo creo que otra cosa importante es la libre elección. Aquí tú vas a decidir si usas o no este beneficio. Yo creo que con esa lógica simple, concreta, el ciudadano, a través de este anuncio, a través de esta reforma constitucional, sabe inmediatamente si puede ser o no beneficiario. A diferencia de otros beneficios anteriores, donde es tanto el enredo que hemos tenido largas filas en tiempos de crisis sanitaria, en que ojalá no podamos concentrarnos y hemos logrado grandes filas tratando de ver si la gente puede o no acceder a un beneficio. Yo creo que esa es la simpleza finalmente con que la gente ha entendido que esta reforma constitucional le ayuda, y entendemos también de que esa lógica, un sector importante de los parlamentarios de Chile Vamos la entendió, se dio cuenta de la realidad urgente de sus ciudadanos, porque estamos hablando de una medida urgente cuando el gobierno ha tenido criterios cortoplacistas, cuando creíamos que había que volver al 27 de abril a clases, ¿te fijas? O a una nueva normalidad a fines de mayo, nos dábamos cuenta de que esta pandemia es más larga de lo que se planificó por parte del gobierno, de que en estos días vencen los seguros de cesantía y hay que llegar con nueva ayuda a los ciudadanos. Yo creo que eso finalmente hizo lógica y le dio sentido a aquellos parlamentarios que hasta última hora recibían presiones de su gobierno y decidieron dar un paso al costado en beneficio de la ciudadanía. Gabriel, a ver, han habido algunos datos técnicos en las conversaciones que hemos escuchado en las últimas horas y en este diálogo que estamos partiendo, pero ¿crees tú que pasó única y exclusivamente por ahí, por la falta de beneficios que llegaron a la población, de que esto se fue potenciando, o básicamente hay una cuestión, un tema político, ideológico, de terminar con el sistema, de resquebrajar un poquitito el sistema de las AFP como para abrir una compuerta? ¿Cuál es tu visión al respecto? O sea, esa doble intencionalidad ha sido manifiesta en toda la discusión parlamentaria. Ahora, yo dudo que se produzca a través de los argumentos esgrimidos. Siempre se habló estamos dialogando de esto porque estamos en un sistema de capitalización individual. Si estuviésemos en un sistema de reparto, no habría ni diálogo ni recursos que pudiesen acudir. Entendemos de que también esto se produce por la voluntad de mucha gente de centro derecha. De hecho, el presidente de RN fue quien primero, o quizás con más fuerza en algún momento, lo plantea a la opinión pública, y que abre la puerta a que también se pueda discutir con mayor fuerza y con gran respaldo también de gente de a lo menos de Renovación Nacional. La verdad es que al final es la suma de todas las medidas. Quizás las medidas del gobierno tienen estas puertas de entrada que son muy focalizadas y que te permiten que puedas acceder al beneficio cuando ya dejaste de ser clase media, te estás convirtiendo en más pobre. Quizás hace 20 años estabas dentro de este 50% de pobreza que hoy día estás más acomodado y accedías de mejor forma a los beneficios de la modernidad, pero la pandemia te ha puesto en estos grupos vulnerables y tenías que esperar caer para poder acceder a estos beneficios. Y la verdad es que la simplicidad, tal como dice Juan Marco, yo concuerdo con él en eso, de poder acceder a tus propios recursos, que insisto, son argumentos que a lo menos a mí me identifican con la centro derecha, la propiedad individual, la capitalización individual y la lejanía del paternalismo del Estado en el uso de los recursos, eran temas que nos abrieron la puerta a la centro derecha, y de un principio bastantes de nosotros hubiésemos estado de acuerdo, a pesar de la posición que nos solicitaba el gobierno, y yo creo que de ahí vienen un poco los votos amarillos que se dieron estas abstenciones. Juan Marco, lo mismo te planteo, ¿hay un tema netamente técnico o hay una profundidad ideológica respecto de lo que sucedió en los últimos días? A ver, yo creo que todas las anteriores. Primero, la emergencia hacía necesario tomar una medida que pudiera llegar en forma rápida, clara, a la ciudadanía con un beneficio, independiente que sea de tu capitalización individual, como dice Gabriel, pero la gente necesitaba una medida urgente ahora para la solución.
La liquidez es el problema. Tú puedes pasar toda la duda, pero la liquidez era urgente en estos días y lo va a ser más urgente todavía el producto, como digo, se están acabando los seguros de cesantía. Y eso generaba una nueva necesidad en la población y por lo tanto esto entra a paliar en cierta forma eso. Y hay más ruidos de fondo, yo creo, también en esta discusión. No le saquemos el quite a una discusión que es necesaria. Acá abiertamente está la idea de discutir en profundidad. Yo creo que esto es una oportunidad para el gobierno y creo que el gobierno lo ha entendido así. Es el momento de sentarse en forma seria a hablar de seguro social en Chile, de pensiones dignas. Y yo creo que esa discusión no le podemos hacer el quite, más aún cuando un porcentaje importante de la ciudadanía probablemente va a retirar una parte de su ahorro previsional. Y eso amerita también tener una discusión cómo vamos a corregir de cierta forma la posibilidad de que las pensiones no se vean deterioradas en el futuro. Y para ello hay que hablar de ello, hay que avanzar en esa materia. La presidenta Bachelet presentó un proyecto, en la derecha fue obstruccionista con ese proyecto, no se acercó ni siquiera a tratar de discutirlo, y creemos que es el momento de sentarse a hablar de eso. Es el ruido de fondo, hay un tema de fondo también entre el parlamentarismo y el presidencialismo, que tampoco hay que hacerle el quite. Por lo tanto, cuando tú veías también a un sector importante de Chile Vamos y del gobierno hasta ayer temprano, que era una amenaza cierta, de recurrir al Tribunal Constitucional, abiertamente es el momento también de hablar de cómo garantizamos derechos en una Constitución. Por eso nosotros hemos planteado el apruebo, por eso esperamos también mantener un plebiscito para el 25 de octubre, porque creemos que también es urgente y necesario darle una nueva Constitución al país. Una nueva Constitución que consagre derechos, que fortalezca el Estado, que nos permita hacernos cargo de lo que hemos visto en esta realidad, si no nos podemos olvidar la necesidad de Estado que hemos tenido en esta crisis y cómo hemos visto el aparataje estatal debilitado para poder ayudar a los ciudadanos en condiciones difíciles. Yo creo que eso es necesario y no le podemos sacar el quito a una discusión que está ahí. ¿En qué pie queda el gobierno, Gabriel? Conversábamos nosotros dos hace un par de semanas aproximadamente. Tú decías que a ti te parecía un buen presidente, un buen ministro del Interior. ¿Crees que van a haber cambios? Están sonando cambios hasta de gabinete regional en las últimas horas, que podría ser hoy día. Pero ¿crees que van a haber cambios en el ministerio? ¿Y en qué pie queda el gobierno? Porque muchos en el sector de la centro-derecha entienden esto como una derrota, un duro golpe, una dura derrota. Lo han dicho los propios parlamentarios que votaron en contra del proyecto o algunas figuras relevantes de Chile Vamos. El presidente dijo que no era una derrota cuando uno lucha por sus ideales, por sus convencimientos, pero después termina obviamente cediendo. Seguramente no quedaban muchas alternativas y muchos caminos, cediendo en términos de que va a firmar la promulgación de la ley en un ratito nada más durante esta mañana. ¿En qué pie queda el gobierno? Yo me quedo con las palabras del presidente. La verdad es que cuando se trata de llegar con ayuda efectiva a la clase media, y cuando parte de tu propio sector que te da la espalda política para estar en el gobierno, apoya la medida, más allá de asumirlo cabizbajo, yo creo que hay que sumarse a la decisión nomás, a asumir los costos de ella y además también ver el beneficio de fondo, no quedarse en la cosa chica de que gané o perdí. Aquí hay un número importante de personas que se van a ver beneficiadas. Yo mismo me incluyo dentro de esto, yo necesito también de esto, lo he dicho en varios lados, yo lo voy a sacar, mi 10% lo necesito, pero al final del día me quedo con las palabras del presidente. Ahora, yo siempre no me gusta darte siempre la misma respuesta cliché de facultad del presidente finalmente decidir esto. Fue público, conocido de que habían agentes, funcionarios del Ministerio del Interior en la región, sé que anduvieron por todo Chile y que están evaluando desde ministros, intendentes, gobernadores y seremi, así que cuando uno ve ese escenario, la posibilidad de ajuste es más o menos cierta. No obstante, no desconozco qué vaya a hacer. Se habla mucho que esta derrota pueda traer coletazos en las principales carteras. La verdad es que
es la decisión política que tiene que tener Santiago, que tiene que tener el propio presidente, pero a lo menos a nivel de partido, a nivel institucional, no he escuchado ningún ruido respecto de eso, así que no sabría darte alguna respuesta más certera. Sí, se habla sobre todo de la vocería de gobierno acá a nivel regional. Juan Marco, ¿en qué pie queda el gobierno desde tu mirada, desde la oposición? A ver, abiertamente hay una crisis de gobierno, incluyendo a los partidos de Chile Vamos. Es innegable una derrota. Gabriel hablaba de convicciones y abiertamente ellos plantearon sus convicciones hasta que la votación ya fue abrumadora apoyando este proyecto. Habían dos caminos que tenía el gobierno y son sabidos por la comunidad, porque el voto presidencial que depende de los votos en el Parlamento, y vimos que los parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado, que apoyaron este proyecto, sobrepasan cualquiera de los quórum calificados que tenemos, y por lo tanto la posibilidad de un veto era inviable. Iban a ser mayores costos políticos para el presidente, yo creo que esa es la primera evaluación. Lo segundo, de recurrir al Tribunal Constitucional, tenía dos lineamientos. Uno era el tema de la exclusiva, que era exclusivo del presidente, y lo segundo era que el quórum no hubiese sido distinto. Principalmente el senador Alame me había apuntado mucho al quórum de los 2/3 que se alcanzaron además en las dos cámaras. Por lo tanto, en el Tribunal Constitucional no había juego de piernas. O sea, lo más probable en lo que podría votar el Tribunal Constitucional, no habían argumentos finalmente. Hay que acordarse que estamos en estado de excepción y por lo tanto también el proyecto entra bajo esas características, bajo un estado de emergencia, te fijas, bajo el criterio de excepcionalidad, y por lo tanto entramos en los artículos transitorios. Acá jamás se discutió una ley de seguridad social, ni se afectó lo que tenemos. Simplemente se hizo una condicionante debido a la emergencia. Y por lo tanto yo creo que la discusión estaba cerrada hace bastante tiempo, y el gobierno hoy día lo que hace es asumir una derrota. Cuando Gabriel hablaba de un presidente que asumía, yo pensé que estaba refiriendo a Desbordes, porque el Desbordes había planteado cosas como esta, pero nunca el presidente de la República. Pero mira, lo importante en esto al final del día es que la ciudadanía va a tener un beneficio concreto que puede, sin mayor tramitaciones, asumir. Yo creo que la tarea del gobierno siempre es salir con buena política y responder cuando uno se siente que no se ha entendido tu postura, darse cuenta de por qué y reaccionar con la medida concreta. Yo creo que el anuncio tiene que ir asociado abiertamente a una discusión de seguridad social en Chile. Es una necesidad urgente. Esperemos que el gobierno no tramite, porque empezaron a reconocer que el proyecto de la presidenta Bachelet era bueno. Yo creo que era bueno en su momento. Hoy día hay que analizarlo en un contexto nuevo, en razón de que viene una discusión por una nueva constitución, y que además hoy día, obviamente, las pensiones van a verse un poquito más afectadas, y por lo tanto hay que buscar también soluciones a largo plazo para aquellos que van a retirar sus fondos hoy día. Necesitamos pensiones dignas en Chile. Estamos creando demasiados pobres en la tercera edad, y eso hay que corregirlo urgentemente. Gabriel, lo último, ¿cuándo hay elecciones en RN? Porque uno leía hace un mes aproximadamente de que había un sector de que quería levantar una candidatura para terminar con el periodo de Mario Desbordes. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuándo es? ¿Tú apoyas a Desbordes o prefieres un recambio en la presidencia? Yo personalmente, el presidente regional actual de aquí de Magallanes está con Mario Desbordes. Después la decisión de voto viene de la mano con quienes conforman la lista y todo eso, pero al momento yo de verdad que respaldo esta gestión. Siento de que está representando muchas de las almas que tenía Renovación Nacional, que muchas veces se veían opacadas con otras miradas. El periodo nuestro, de todos los dirigentes, termina en noviembre. Okay. Tenemos que hacer ahí el Tribunal Supremo del partido hace el llamado a elecciones, pero entiendo que tiene que hacerlo en un contexto de seguridad, de considerar el estado de excepción. No creo que
seamos tan asincrónicos y hagamos el llamado a elecciones en medio de pandemia o emergencia, sobre todo como lo están viviendo en otras regiones. Así que ahí estamos evaluando con conciencia, pero por estatuto terminamos en noviembre. Okay. Perdón, terminamos en enero, pero la elección se hace en noviembre. En noviembre, ya, ok. Juan Marco, en el caso de usted, me queda un minuto, ¿la oposición es un punto de partida para empezar a trabajar en conjunto o una golondrina no hace verano? A ver, esperemos que sí, pero he tenido posiciones distintas, con visiones distintas, con evaluaciones distintas, ¿te fijas? La postura de algunos partidos en las discusiones previas a estos proyectos no ha sido muy cercana a la oposición, otras se han alejado de criterios básicos. Esperemos que esto nos sirva de experiencia, que en forma unida, con un proyecto claro. Nosotros hemos discutido mucho el tema del programa y que tiene que ser básico para la unidad. Y también poder acordar procesos democráticos transparentes que nos permitan decidir la figura, en este caso los candidatos, cuando sean elecciones unipersonales. Yo creo que tenemos harto por avanzar. La primera experiencia, y lo hemos dicho así en innumerables reuniones, que tenemos que avanzar unidos a enfrentar el plebiscito. No puede ser que tengamos 4 oposiciones trabajando por un plebiscito sin tener acciones comunes, sin darnos cuenta de que tenemos que planificar el territorio, sin darnos cuenta de que tenemos que tener por lo menos una visión conjunta que la ciudadanía entienda y nos vea de cierta forma unidos. Yo creo que eso es urgente. No vamos a solucionar las visiones que tenemos, pero sí podemos ponernos de acuerdo en pensar ciudades, en pensar regiones, en pensar país, con ideas concretas, y yo creo que ese es el llamado finalmente. La experiencia, la discusión de este proyecto nos tiene que dejar enseñanza también a nosotros. Gracias a ambos, a Gabriel Vega, Juan Marco Enrique, presidente de Renovación Nacional y del Partido Socialista respectivamente. Muchas gracias a los dos, Juan Marco y Gabriel. Que tengan buena jornada. Igualmente. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Pausa, ya venimos. No es normal que los niños estén todo el día en casa.